cosa recién para continuar sobre eso, porque me parece que hay algo que efectivamente coincide entre... Más cerca, ahí. Que hay algo que efectivamente coincide entre la coyuntura de nuestra declaración del Bicentenario y lo que pasó en la plaza, en la 9 de julio, los festejos, lo que pasó en el último día, y que tiene que ver con un aspecto, me parece, central de este momento, que es la primera declaración que hacemos, que no es una declaración a la defensiva. No es una declaración encerrada en la lógica de que tenemos que defender algo que está frágil, que está cayendo, que está rodeado por fuerzas hostiles. Me parece que este carácter que tiene la declaración del Bicentenario es también el carácter que a todos nos sorprendió de lo que recién Pelusa señalaba desde marzo en adelante, que cada vez más la ocupación de las calles tuvo menos el carácter de una movilización asustada por algo que va a pasar, que la alegría de un conjunto de personas que pueden estar en las calles reivindicando su derecho a expresarse política o culturalmente. Digamos, esto ha cambiado mucho el clima. Me parece que también nos obliga a pensar un poco más en el destino de Carta. Digamos, Carta surgió en una situación de alto riesgo para el gobierno de Cristina Kirchner, acompañando precisamente, reclamando la defensa de ese gobierno. Reclamando la defensa de un gobierno ante lo que señalábamos en ese momento como maniobras destituyentes. Esa situación, tengo que ser mi celular. Perdón, perdones porque sé que es horrible, avergonzante y espantoso que suene el celular de uno cuando no tiene que ser. ¿Por qué? ¿Estarías diciendo algo mal y te están corrigiendo? Y en el medio de una reunión. Es que iba a empezar el momento de las críticas al gobierno, entonces llama a la gente prudente a decir... No corresponde, no tengo hacer ninguna crítica. Digo que sí me parece que nos obliga a pensar cómo seguimos con esta deriva que es la declaración del Bicentenario. Cómo seguimos en un plano que ya no es el de la defensa de una situación de encierro, de amenaza, sino en términos propositivos de construcción hacia adelante. Pero en ese sentido quería decir algo también sobre una sensación que tuve en relación a los festejos, que es, diría, para no poner esos festejos en la misma secuencia de la marcha por la ley de medios, de la marcha lo que fue la gran, enorme, festiva marcha a tribunales, de lo que fueron los actos de Ferro. Me parece que hay algo que tiene que ver con los festejos del Bicentenario que le da un cariz absolutamente distinto. Y ese cariz distinto tiene que ver con que en esas otras marchas directamente políticas había una adecuación entre un relato, una idea, un valor político que se ponía en juego y las voluntades activas de las personas para salir a la calle en nombre de eso. Me parece que lo que pasó en estos días de fines de mayo, de los festejos del Bicentenario, fue distinto a eso. Había un desfasaje, y un desfasaje que hay que pensar y no hay que negar, entre la lógica del uso de la calle, de la presencia de la calle como lógica festiva, conmemorativa, de reencuentro comunitario, y el tipo de relato que se situó como relato de la historia nacional de estos 200 años, que era distinto y que era más el relato nuestro, que era más el relato yo diría un relato minoritario en la Argentina. Tuve una impresión muy fuerte cuando estaba llegando el primer día, el sábado a la 9 de julio, justo iba... Ay, esto es un desastre. ¿Vas a decir algún inconveniente? Eso le pasa por usarse. Rafa, no borres nada, Claro. Bueno, mil perdón, les juro que ya termino rápido antes que vuelva a sonar el aparato. Cuando no tiene que joder, no sirve para nada, tiralo. Bueno, ¿qué estaba tratando de decir antes de bueno, llegando a la Avenida de Mayo, se está yendo la combi de madre, con las madres con sus pañuelos arriba de la combi, y sale un corrillo de personas alrededor que no estaban hablando entre sí. Una mujer cantaba sola, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Otro hombre le explicaba a su hijo, estas son las abuelas de Plaza de Mayo. Y otro le explicaba a unos niños que estaban con él, estas son madres de guerrilleros. Era una situación muy interesante, digamos, porque estaba condensado, frente a los pañuelos, estaban condensados conjunto de interpretaciones que se desatan en la sociedad argentina frente a las madres. Pero en el mismo momento en
que en los mismos días que el Estado argentino proponía una versión de la historia argentina centrada en los acontecimientos de los organismos de derechos humanos y fundamentalmente de madres como parte de la historia central de este país. En esto digo que el relato que se construyó, que se propuso el Estado, es un relato que no es necesariamente que compartían todos los que estaban allí. Y que tenemos que pensar esa diferencia, para no creer que lo que sucedió en esos días fue el apoyo explícito a un proyecto, a un programa de gobierno, a la continuidad. Sí, podemos decir, la gente festejó porque había mucho que festejar en el presente argentino. Pero de ahí a que creamos que hay una batalla cultural, simbólica, narrativa ganada, me parece que de ningún modo. En ese sentido, bajaría mucho... bajaría mucho nuestro estilo eufórico, digamos, frente a eso, porque creo que lo que nos obliga es a pensar cómo seguimos eso, cómo seguimos para que esa narración, que es la que propuso el Estado argentino y con la cual estoy por descontado que muchos de nosotros coincidimos, el tipo de relato latinoamericanista, ligado a las luchas emancipatorias, ligado a los activismos sociales del siglo, que propuso el Estado argentino como relato fundamental para pensar nuestra historia. ¿Cómo hacemos para que eso se haga carne en las mayorías sociales que sí estuvieron en la calle, que sí festejaron, que sí acompañaron, pero de otro modo? ¿No? Y me parece, y también para decir esto, ese desfasaje que había entre un tipo de narración y un tipo de presencia en las calles, es un desfasaje que no está, que nos obliga a seguir activando, a seguir peleando, a no descansar en el festejo de lo ya realizado, ni siquiera en la capacidad de los líderes políticos argentinos, pero además me parece que es también para evitar un tipo de interpretación que se fue dando en estos días. Digo, por un lado esta interpretación fue esa toma de las calles tiene que ver con un apoyo al gobierno, y la otra que tenemos que combatir fervorosamente es la idea de que lo que había en esas calles era un pueblo unido que venía a mostrar que estaba harto de conflictos. Digamos, yo digo, eso es la peor manipulación que se puede hacer esos días. Ese pueblo tenía una heterogeneidad interna profundísima, arrastraba la vida del conflicto, que es el centro, el motor de la política, y me parece que tenemos que seguir reclamando la partición, tenemos que seguir reclamando el conflicto, tenemos que seguir reclamando todo aquello que impide el festejo cerrado de un pueblo que se mira como espectáculo a sí mismo. ¿No? Walter Benjamin, perdón por una cita teórica, pero Walter Benjamin decía: el fascismo está cuando el pueblo, cuando las masas se miran como espectáculos, aceptan la pasividad de festejarse como tal. Bueno, me parece que eso que están reclamando como interpretación el mundo de muchos medios de comunicación, que es el pueblo feliz en la calle, unido contra todo conflicto, es pedir al pueblo que devenga ese actor de un espectáculo, gozándose como espectáculo. Bueno, contra eso me parece que está nuestro combate también, ¿no? Insistiendo en el conflicto, insistiendo en la diferencia, insistiendo en la partición. Nada más.